Bueno, buenos días. Hoy vamos a comenzar con el módulo de reumatología y la primera clase me toca a mí es de artritis reumatoide. Pues traté de hacerlo resumido. eh, por sí. No, bueno, la, la artritis reumatoide se define como una enfermedad autoinmune crónica inflamatoria. Esta típicamente afecta articulaciones y los tejidos adyacentes a ellos y la causa es desconocida. Estos datos lo tomé del consenso mexicano. Y si bien la artritis reumatoide es un problema mundial de salud pública, aquí en México también representa un problema de salud pública, siendo la prevalencia del 1.6%. Es importante saber la edad de presentación de esta enfermedad, porque los pacientes generalmente se encuentran en su etapa laboral. Entonces, pacientes que padecen artritis reumatoide o pacientes que pues no están bien controlados, van a presentar altos índices de discapacidad laboral y presión por invalidez, lo cual va a generar también costos tanto para los que los emplean como para el sector salud. Incluso se menciona que hasta el 15% del ingreso familiar se destina a gastos por artritis reumatoide, entonces es una enfermedad que no solo tiene impacto en el paciente, sino en la economía de la familia y pues en su actividad laboral porque no pueden trabajar por lo mismo de su enfermedad. Y pues esta es una enfermedad que va a tener mayor prevalencia en el género femenino, calculado hasta de 6-1 contra los hombres. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, esta tiene, bueno, se menciona que pueden tener tres fases: la fase inflamatoria, en el cual va a haber una activación de las células, lo cual va a promover la infiltración de la membrana sinovial. Esto va a ser por linfocitos B, T y monocitos. Asimismo, va a haber activación de las células epiteliales y un proceso de neovascularización. Va a haber una expansión de fibroblastos-like, macrófagos-like, y se va a generar hiperplasia por todo este proceso de la sinovial, generando lo que se conoce como panos. En procesos más avanzados, va a haber invasión del cartílago periarticular con erosión ósea y degradación del cartílago. Y pues se van a activar todos estos mecanismos, que es el RANK, prostaglandinas, metaloproteinasas, los cuales van a mediar los signos y síntomas de la enfermedad, provocando el característico dolor, inflamación, degradación ósea y cartilaginosa. Esta es una tablita obtenida de algunos de los factores epidemiológicos. Suele asociarse a una combinación de factores genéticos y ambientales. Genéticos se ha asociado al complejo HLA-DRB1 1 y 4. Sin embargo, va a haber algunos factores ambientales también que promuevan la aparición de la enfermedad. Principalmente se ha asociado a pacientes con tabaquismo positivo, pero también algunas infecciones, sobre todo la mucosa oral, como la periodontitis, se ha asociado a la presencia de artritis, y también se ha visto que hay una relación con la microbiota intestinal, principalmente las bacterias o los grupos Prevotella y Porphyromonas, se asocian con la activación de la inflamación que promueve el desarrollo de la artritis por una translocación bacteriana, así como algunas enfermedades virales. Aquí pues en la tabla se enumeran todas las asociaciones genéticas que se han encontrado en estos pacientes, así como los factores ambientales, como el tabaco, exposición a sílica, exposición a virus y Prevotella, que son las que se encuentran en la microbiota intestinal. Y pues esta es una tabla obtenida del JAMA, en el cual vemos toda la secuencia de activación pues de la respuesta inflamatoria, desde que se activa la célula, bueno, que se le lleva el antígeno con la célula presentadora de antígeno, con el autoanticuerpo. Aquí va a haber una activación de células T y diferenciación.
en la cual pues se va a hacer una liberación de interleucina 17 e interferón gamma, a lo cual a su vez va a activar células B, promoviendo su diferenciación, liberación de autoanticuerpos, complejos inmunes, y pues por este lado se van a activar asimismo los macrófagos, se va a activar el complejo RANK a través de los fibroblastos, y va a haber liberación de metaloproteinasas de la matriz, generando la activación de los osteoclastos y promoviendo la degradación ósea. También va a haber activación de condrocitos, provocando degeneración del cartílago articular, va a haber activación del complemento y pues también va a haber, se va a promover la liberación del factor reumatoide. Todo esto conllevando a la fisiopatología de la artritis reumatoide y las manifestaciones clínicas que va a presentar. Hay un estadio clínico, lo encontré, que se llama preartritis reumatoide. Este menciona que en pacientes completamente asintomáticos pueden presentar autoanticuerpos incluso de 1 a 10 años previos a la presentación clínica de la enfermedad. Incluso también se ha visto que pacientes pueden presentar de 5 a 10 años anticuerpo antipéptido citrullinado positivo. La combinación de anticuerpo antipéptido citrullinado, factor reumatoide y PCR positivo van a desarrollar síntomas, o sea, antes de la sintomatología lo pueden desarrollarse sobre todo en meses y más cuando hay la PCR positiva. En estos pacientes puede hacerse incluso ecografía y se van a encontrar cambios sinoviales discretos, puede haber como ligera ya datos como de una inflamación, sin que el paciente presente el cuadro clínico florido, ni el dolor, ni aún cambios clínicos que nos van a orientar una artritis reumatoide. La presentación clínica, pues es algo que ya hemos visto previamente. Se presenta típicamente como una enfermedad poliarticular simétrica y bilateral, la cual se caracteriza por un dolor e inflamación. Los pacientes nos van a referir que todas las mañanas presentan una rigidez articular que mínimo va a durar 30 minutos y que se puede extender a varias horas y que va a mejorar con la actividad. Se presenta las articulaciones que suelen ser las más afectadas, son las muñecas, las articulaciones metacarpofalángicas, metatarsofalángicas, así como las interfalanges proximales. En artritis reumatoide es raro que se afecten las interfalángicas distales, eso suele ser más de una presentación de osteoartritis. Este dibujo me gustó porque aquí nos va a enseñar cuáles son las articulaciones que se afectan más común y también nos sirve como un cuadro comparativo entre ambas entidades porque muchas veces suele confundirse la presentación de artritis reumatoide con osteoartritis. En general, en artritis reumatoide, como les mencioné, las articulaciones más afectadas suelen ser interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, metatarsofalangicas. Y en osteoartritis, más comúnmente suelen verse las interfalángicas distales. Pueden afectarse articulaciones grandes como rodillas, cadera, hombro y cuello. Y bueno, la presentación de metatarsoblanquia no va a ser tan frecuente en osteoartritis. Va a haber diferentes presentaciones clínicas dependiendo del estadio de lo avanzado que esté la enfermedad, siendo en estadios avanzados que se vean ya deformidades como desviación ulnar, dedos en cuello de cisne, deformidad de Boutonniere y Si tienen un paciente con una R y vamos a hacer algo y pues el intento puede hacer para ahora. Este igual es bueno, radiografías comparativas de manos para pues identificar qué articulaciones se afectan con mayor frecuencia en este tipo de artritis diferentes. Por ejemplo, en osteoartritis es más frecuente encontrar articulaciones distales afectadas. En gota generalmente suele verse en el dedo pulgar y en estas articulaciones, y en artritis reumatoide, interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, así como la muñeca.
Va a haber también, bueno, la artritis reumatoide no solo afecta articulaciones, puede haber manifestaciones extraarticulares. De las principales nódulos reumatoides, los cuales se van a encontrar cerca de prominencias óseas. Otra afectación puede ser la vasculitis reumatoide, la cual se caracteriza por una inflamación necrotizante tanto de pequeñas como medianas arterias, así como enfermedad pulmonar intersticial. Que esto yo lo encontré, no sé si que había como una discusión, tanto si era de una manifestación propia de la enfermedad como un efecto adverso del metrotexato. No, ya hay muchos estudios ahorita hasta el momento del metrotexate sobre justo el movimiento del metrotexate Que no, que en es realidad propio de la artritis. En realidad, si no le das tratamiento va a causar problemas. Es como en las miopatías inflamatorias. ¿Vale? En el síndrome, por ejemplo, si se intenta energía y actividad en el pulmonar, el tratamiento es el metrotexate y no se detiene por la enfermedad. por Sí, porque incluso algunos como que encontré de que si encontrabas enfermedad pulmonar intersticial, no se recomendaba de primera línea el metrotexato. Pero porque en algunas guías todavía se menciona como esa distinción de que aguas con la enfermedad pulmonar intersticial. Yo le digo que hasta el 20% de los pacientes que están primero, se la circular. Por eso la posición no está completamente. Criterios diagnósticos. Hay como que no hay algo como el diagnóstico definitivo, sino se tiene que hacer una escala de criterios diagnósticos para poder emitir el diagnóstico de artritis reumatoide. En la enfermedad temprana puede verse tanto afectado una o pocas articulaciones, así como una tenosinovitis en el flexor carpio ulnaris e inflamación sinovial subclínica que puede ser detectable por ultrasonido o resonancia magnética. Los criterios que están actualmente en uso son los criterios de la ACR del 2010. Hay unos criterios previos, pero se vio que tienen mayor sensibilidad los del 2010. En estos criterios se requiere que una articulación esté inflamada, así como que se sumen de 6 a 10 puntos. Y es importante mencionar que siempre tiene que se recomienda que el diagnóstico y el tratamiento sea temprano, ya que se previene hasta en un 90% la progresión del daño. Recordar que este daño es irreversible, entonces, y pues va a limitar la calidad de vida de los pacientes. Los criterios de la ACR incluyen varios parámetros, entre ellos que esté el número de articulaciones afectadas, desde 1 a más de 10 articulaciones y que al menos una de estas articulaciones sea pequeña. Dentro de la serología, la presencia de factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos citrulinados, ya sea positivos o negativos, reactantes de fase aguda, positividad o negatividad, y la duración de los síntomas. En la artritis reumatoide, los síntomas deben estar presentes al menos de 6 semanas, si no podemos pensar en otra etiología de la inflamación articular. En comparación con los criterios previos de 1980, perdón, la sensibilidad está en el 82%, sin embargo, la especificidad es un poquito más bajita, en menos de un 4% comparados con los criterios previos. Como les decía, el score tiene que haber una articulación inflamada y tenemos que sumar 6 de 10 para poder dar un diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Cómo se debe hacer el seguimiento en estos pacientes? Pues bueno, primero se debe hacer, las guías mencionan, por ejemplo, la guía de la NICE, la guía de la ACR, de BLA, que el diagnóstico y el seguimiento debe ser ¿cómo se ve? Estrictamente por un médico reumatólogo. Hay limitaciones que por ejemplo, no en todas las ciudades hay médicos reumatólogos, pero se recomienda estrictamente que sea el que le dé el seguimiento al paciente. La evaluación inicial debe de comprender la exploración física, estudios de laboratorio y estudios de imagen. El seguimiento se va a hacer en cada consulta una evaluación articular. Se va a evaluar el grado de inflamación, se le van a pedir laboratorios y se va a hacer una evaluación global de la actividad de la enfermedad, funcionalidad física y también se van a hacer cuestionarios de calidad de vida. Va a haber varias escalas que ahorita vamos a ver para la evaluación global de la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, el CDAI, que este es un índice clínico de actividad de la enfermedad. Bueno, va a haber diferencias entre el CDAI y CDAI con S. El CDAI es un índice que es más fácil de usar porque no toma en cuenta criterios de laboratorio. Entonces, es un método que se menciona como
reproducible, fácil de utilizar y por cualquier tipo de personal médico, no necesariamente el reumatólogo, sino médicos de otras especialidades e incluso personal de enfermería. Y el SEDAI con S es un índice simplificado de la enfermedad y la diferencia es que este sí incluye dentro de sus parámetros de evaluación reactantes de fase aguda. Otra escala es 8. Ahorita vamos a ver en la tabla la interpretación y cuáles son los valores que nos dan baja actividad de la enfermedad. Y aquí, pues, lo pueden encontrar en internet. Se van por el nombre del paciente, se van a evaluar las articulaciones, cuáles están sensibles, cuáles están inflamadas, y se va pues contar el total de ¿no? de las articulaciones afectadas. Se va a dar aquí un valor y aquí se va a calcular el DAS 28. El otro es el SEDAI-CONSE, que es el que les decía que no cuenta en su valoración con, ¿cómo se llama? Reactantes de fase aguda. Aquí vamos a mirar cuáles son todas las articulaciones dolorosas del paciente, cuáles son las articulaciones inflamadas, y aquí va a haber un EVA del dolor que él no siente muy bien a que se siente muy mal, y aquí nosotros cómo vamos a ver al paciente desde que lo vemos muy bien o que lo vemos muy mal, y se va a realizar el cálculo. Aquí menor o igual a 3.3 se va en remisión, se va a considerar como que está muy bien el paciente. De 3.3 hasta 11 que va a tener una actividad baja, de 11 a 26 una actividad moderada y mayor a 26 que el paciente va a tener actividad alta de la enfermedad. Lo mismo, pero toma en cuenta el valor del PCR. Bueno, esta radiografía, bueno, esta imagen me gustó porque nos enseña cuál es el patrón radiográfico de progresión de la enfermedad. Desde que vemos disminución del espacio articular, hasta aquí las flechas rosas nos enseñan ya un paciente que tiene erosión. Aquí la flecha amarilla es una imagen ya de una subluxación articular hasta que está anquilosado aquí el carpo con la flecha negra y a cambios de subluxación y de mutilación. Entonces, pues así se va a ver la historia natural de la enfermedad, si es que no se le da ni el diagnóstico ni el oportuno al paciente. Y se divide en temprana, moderada, tardía y... bueno, los criterios aquí de mejoría, igual como parte del diagnóstico. El SEDAI menor a 2.8, el SEDAI con S menor a 3.3, cuando la actividad inflamatoria se va a encontrar abolida o es tan poca que ya no genera daño articular a nuestro paciente. Baja actividad, SEDAI menos de 10 o SEDAI con S menor de 11, y se debe hacer una evaluación periódica. Necesitamos siempre estar monitorizando a nuestro paciente, viendo el nivel de actividad, dependiendo pues de cómo vaya avanzando la enfermedad, ya sea cada 1 a 3 meses de acuerdo con su nivel, y se va a poner como una meta alcanzar objetivos cada 6 a 12 meses. Entonces, pues sí es importante en cada consulta que se estén haciendo estas evaluaciones y ver cómo va la progresión de la artritis. Al definición de enfermedad, otros criterios es que sea una cantidad de 1 o 0, inflamadas 1 o 0 y PCR menor de 1. Y aquí, pues por cada instrumento utilizado, los valores que vamos a tener en consideración para revisión. Y esta es nada más como una revisioncita que hice sobre qué se opina sobre el uso del ultrasonido como parte del diagnóstico reumatoide. Es importante mencionar que no se recomienda para el diagnóstico de artritis, o sea, así como protocolo diagnóstico, sobre todo las guías NICE dicen que no tiene evidencia de efectividad como parte de los estudios de diagnóstico. Sin embargo, pues va a tener mucha utilidad tanto en el seguimiento como en el diagnóstico de pacientes que están en fase de preartritis reumatoide, que es cuando tienen la positividad de los anticuerpos, pero no van a tener síntomas porque ya vamos a encontrar cambios articulares, como se los había mencionado. Nos va a ayudar a detectar signos de inflamación aguda. Y también menciona que pues en el clínico que está evaluando al paciente con artritis reumatoide para la consulta pues es muy útil porque nos permite observar en tiempo real tanto los cambios anatómicos que va a presentar y estar preguntando la sintomatología. Entonces pues sí presenta utilidad el ultra. Y pues esta es un esquemita de que igual encontré en un artículo de en qué momentos podemos utilizar ultrasonido en artritis reumatoide.
desde los que están en riesgo de artritis reumatoide o pre-AR, que tienen ya anticuerpos positivos, porque nos va a ayudar a estratificar el riesgo y podemos incluso hacer como medidas preventivas. Nos va a ayudar a dar como una ventana de oportunidad y nos va a ayudar también cuando ya tienen artritis reumatoide establecida, pues a guiar el manejo y ver también cómo va respondiendo en base a este estudio de imagen. Bueno, ahora pasando al tratamiento. El tratamiento lo encontré en estas tres, que es la actualización de la Guía Mexicana de Artritis Reumatoide, la guía de la ACR y de la EULAR. Y bueno, va a haber ciertos pilares que se deben considerar en el tratamiento de este tipo de pacientes. Lo más importante en ellos es diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y que sea manejado por un médico reumatólogo. Este trato debe ser dirigido al objetivo, que es la remisión o baja actividad. Debe ser individualizado, tiene que haber un seguimiento periódico, considerar todas aquellas comorbilidades que pueda afrontar el paciente y adaptado a la realidad de la práctica clínica. Esto es muy importante porque, por ejemplo, aquí en el 20, pues vemos que hay mucho uso de biológicos, pero en otras partes del país realmente no hay esa disponibilidad. También en sector salud, pues a veces no hay. Entonces debe ser adaptado tanto al contexto y pues factores económicos del paciente. El objetivo del tratamiento siempre va a ser remisión o alcanzar bajo nivel de la actividad, mejorar síntomas, disminuir daño articular, prevenir limitación de funcionalidad y mejorar calidad de vida. Y también se menciona un concepto que es el treat to target o tratamiento por objetivo, en el cual se va a estar evaluando cada 3 veces la actividad de la enfermedad, cada 1 a 3 meses, ajustar el tratamiento con el objetivo de ir logrando la remisión o baja actividad clínica. El manejo integral, o sea, aparte, ahorita vamos a ver el tratamiento farmacológico, y va a incluir la educación del paciente, que acepte su enfermedad, que acepte a sí mismo, si ya está en un estadio avanzado, pues las limitaciones que esta conlleva, realizar actividad física, mejorar capacidad funcional, reducción del riesgo cardiovascular y rehabilitarlo pues dentro de sus actividades físicas, controlar el dolor y mejorar la función articular. El tratamiento farmacológico va a haber como una pirámide, hasta arriba vamos a tener a los AINES, luego los glucocorticoides y los fármacos, los cuales pueden ser sintéticos convencionales, biológicos o los inhibidores del JAK. Bueno, iniciando con los AINES. Estos van a ser útiles para controlar sintomatología, dolor e inflamación, pero pues es importante también mencionar que no van a tener ninguna, ¿cómo se llama? No van a modificar la enfermedad. O sea, simplemente es un tratamiento sintomático y están indicados al inicio de la enfermedad. Deben ser prescritos en asociación con los fármacos. Este es un nivel de evidencia 1A, porque los fármacos sobre todo van a tener un inicio de acción de 1 a 3 meses. Entonces es importante controlar sintomatología, dolor e inflamación en el paciente. Se pueden utilizar también en casos de recaída y ante la persistencia de sintomatología no controlada. Deben utilizarse, se recomienda que sean utilizados en dosis bajas y el menor tiempo posible. Al menos debe utilizarse uno en dosis máxima por 1 semana antes de considerar fracaso terapéutico y considerar el cambio de tratamiento. O sea, que de dosis mínima y tiempo mínimo necesario. Ahora, los esteroides. Los esteroides han sido utilizados múltiples veces en el tratamiento de artritis reumatoide, sin embargo, no se recomienda que sea un tratamiento a largo plazo. En las guías se menciona que el esteroide debe ser una terapia puente en lo que nosotros logramos que el fármaco alcance niveles terapéuticos y prevenir recaídas, pero no debe dejarse a largo plazo. Persistencia de actividad en pocas... Estos también pueden administrarse en infiltración en cualquier articular, en cualquier momento de la enfermedad, y esto puede ser hasta 3 o 4 veces al año. Es importante mencionar que debe tratar de utilizarse la menor dosis en el menor tiempo posible por los efectos adversos. O sea, no debemos artritis, etc. Y bueno, otros que tienen un poco menor de evidencia son los opiáceos. Estos se pueden recomendar en aquellos pacientes que presenten dolor grave, que no tengan respuesta a otros tratamientos y no haya opción quirúrgica en ellos. Sin embargo, su efectividad es limitada, no deben de utilizarse de mayor a 6 semanas porque también pues hay alta incidencia de efectos adversos de estos medicamentos. Y bueno, pasando ahora a los fármacos, el fármaco debe ser como la base del tratamiento de la artritis reumatoide y deben iniciarse en el momento en el que ésta se diagnostica.
la respuesta y evolución son superiores al del paciente, o sea, va a tener mejor como pronóstico si se inician entre los 3 primeros meses en los que se realiza el diagnóstico. El fármaco, que es como la base del tratamiento, se menciona en las guías, debe ser el metrotexate, que debe ser como el eje del tratamiento. El metrotexate es un fármaco que pertenece al grupo de los antimetabolitos, el cual tiene una actividad antiproliferativa inmunosupresora y actúa inhibiendo competitivamente la enzima de hidrofolato reductasa, la cual impide formación de tetrahidrofolato necesario para la síntesis de ácidos nucleicos y afecta a las células que se encuentran en fase del ciclo celular. Y estos son algunos de los mecanismos en los cuales actúa, tanto el antagonismo de los folatos, adhesión de moléculas, formación de citocinas, también se interviene en la formación de especies reactivas de oxígeno, sobre todo esta mencionaba un artículo creo que era del JAMA, que decía que tenía mucho que ver en la señalización de adenosinas, en la cual actuaba inflamación. Debe ser la base del tratamiento y se recomienda que sea utilizado de primera línea en aquellos pacientes que lo toleren o no tengan contraindicaciones para ello. Nos va a ayudar porque mejora la capacidad funcional y reduce la progresión radiográfica de la enfermedad con un nivel de evidencia 1A. El uso concomitante con otros medicamentos como AINES es seguro, y aquí era lo que, como una contraindicación relativa que encontré, que era el escrutinio de la neumopatía crónica, pero realmente no hay evidencia que como que lo sustente. Es importante que antes del inicio del metrotexate hagamos estudios de rutina como VH, pruebas de función hepática, renal, radiografía de tórax, y se deben estar haciendo seguimiento de los estudios de laboratorio y gabinete cada 4 semanas cuando se esté haciendo ajuste de dosis, y posteriormente cuando ya tengamos una dosis establecida cada 8 a 12 semanas. No se recomienda en mujeres embarazadas por efectos teratogénicos, y es importante que antes de que nosotros iniciemos el tratamiento se haga una prueba de embarazo para descartarlo. En caso de que haya elevación de transaminasas durante el tratamiento con metrotexate de 2 a 3 veces su valor normal, se puede disminuir la dosis, y si no funciona, se recomienda suspender el fármaco y cambiar por otro fármaco. Esta es una tabla porque también hay una presentación de metrotexate subcutáneo, pero se recomienda que el metrotexate que se inicie sea vía oral. Y podemos iniciar con una dosis de 15 miligramos a la semana y ir titulando dependiendo de la respuesta de nuestro paciente. Y pues que se prefiere siempre el uso de metrotexate vía oral al metrotexate subcutáneo. Otro medicamento que se puede utilizar es la leflunomida. Esta se recomienda en pacientes que tengan alguna contraindicación para el uso de metrotexate. También se recomienda en aquellos que presenten manifestaciones extraarticulares graves, falta de respuesta a metrotexate, o se puede utilizar como parte de la terapia combinada para inducir la remisión de la enfermedad. Otra es la sulfasalacina, que pertenece al grupo de las sulfonamidas, la cual actúa mediante la inhibición de la vía de la lipoxigenasa, interviniendo en el metabolismo del ácido araquidónico. Algunos de los efectos adversos de este medicamento es que puede generar oligospermia reversible y debe ser utilizado con precaución durante el embarazo, pero sí puede utilizarse, es de los fármacos que pueden utilizarse en pacientes embarazadas. Así como los antipalúdicos, los cuales tienen un efecto antiinflamatorio, inmunosupresor, y asimismo modulan la respuesta inmunitaria. Estos nos pueden ayudar como ahorradores de esteroides. Es menos efectivo que el metrotexate, pero es seguro en embarazo y lactancia. Tienen buena tolerancia y buen perfil de seguridad también, aunque deben hacerse escrutinio con oftalmología cuando se estén utilizando. Y bueno, estos son los fármacos tradicionales. Esta es una tablita de cuál es el medicamento, la dosis en la que se puede utilizar, los efectos adversos más comunes y algunas de las contraindicaciones, principalmente el metrotexate, embarazo y lactancia. La terapia combinada, que es otra de las estrategias que nosotros podemos utilizar. Se puede usar esta en pacientes que tengan una enfermedad temprana y que se haya clasificado con una actividad moderada grave, que los síntomas persistan más de 3 meses del inicio de los fármacos, o sea que no hay adecuada respuesta, y que tenga el paciente factores de mal pronóstico, como persistencia de la actividad moderada grave después de 3 meses con monoterapia, falla de esquema con la monoterapia, erosiones tempranas en menos de 1 año del diagnóstico, que tenga títulos altos de factor reumatoide o antipéptido citrulinado positivo y manifestaciones extraarticulares.
Usualmente la que se ha visto más evidencia, metrotexate, hidroxicloroquina, sulfasalacina. Y se ha visto que más desde el 50 al 70% de pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide van a recibir en algún punto de su enfermedad tratamiento combinado. Estos fármacos son de amplia disponibilidad, bajo costo, pero siempre el metrotexate se considera como el fármaco eje. Estas asociaciones, metrotexate, leflunomida, cloroquina, hidroxicloroquina y o sulfasalacina, son eficaces en la reducción de signos o síntomas, y leflunomida y metrotexate es una opción buena terapéutica en aquel paciente que presenta actividad articular persistente a pesar del metrotexate solito. Entonces, añadir leflunomida puede ayudar a mejorar la respuesta. Y otro grupo de medicamentos son los anti-TNF. Estos se recomiendan cuando el paciente ya presenta falla al tratamiento o intolerancia al fármaco. Debe continuarse si existe una respuesta a los 6 meses del tratamiento, y en quienes han fallado al tratamiento con anti-TNF a los 6 meses o por toxicidad, se puede cambiar a otro, se puede añadir un biológico, metrotexate o otro fármaco. Estos medicamentos tienen posibilidad de buena respuesta a un segundo, si es mejor cuando el anti-TNF se suspendió por efectos adversos y no por ineficacia. Se debe escalar su dosis, no está recomendado. Y adalimumab, etanercept, infliximab y avatercept con metrotexate se recomienda como asociación en pacientes que han presentado mala respuesta, intolerancia o falla al fármaco biológico y en los que no está indicado el rituximab. Adalimumab, etanercept, estos medicamentos se pueden asociar al metrotexate y se recomiendan en aquellos que tengan actividad grave con un DAS mayor de 5.1 y que hayan tenido falla terapéutica al fármaco. Algunos de los riesgos de utilizar estos tratamientos es que aumenta 2 veces el riesgo de presentar infecciones en cualquier sitio, reactivación de TB latente, por eso se debe hacer escrutinio contra TB antes de iniciar este tratamiento, y el riesgo va a ser mayor en infliximab. También hay riesgo de reactivación de herpes zóster, y en pacientes que estemos considerando iniciar este tratamiento, pero en el momento tengan diagnóstico de tuberculosis activa, debe darse tratamiento antituberculoso completo de 6 a 18 meses con el esquema de rifampicina, isoniazida, etambutol y peracinamida, y hasta que se termine el tratamiento es que podemos iniciar ya el anti-TNF previamente. Certolizumab reduce síntomas, se ha visto que tiene evidencia de retrasar la provisión radiográfica, mejorar calidad de vida y capacidad funcional en artritis moderada grave. Golimumab reduce síntomas, retrasa progresión radiográfica, pero no se encuentra disponible en México. ¿Alguien? Bueno, igual, otra tabla con los anti-TNF que podemos utilizar, la dosis, efectos adversos igual, reactivación de infecciones, asociación a cáncer de piel, exacerbación de enfermedades desmielinizantes o el lupus-like. Y se contraindica en infecciones activas, enfermedades desmielinizantes y bueno, el rituximab en pacientes se recomienda en aquellos pacientes seropositivos para factor reumatoide, anti-IA y antipéptido citrullinado, son los que van a tener mejor respuesta. Sin embargo, nunca debe ser utilizado como un fármaco de primera línea. Se puede utilizar en aquellos pacientes que tengan contraindicación de anti-TNF, linfoma de células B o la presencia de TB latente. Bueno, aquí está, que es un anti-CD20. La dosis va a ser 1 gramo cada 6 meses. Algunos de los efectos adversos puede ser reactivación de hepatitis B, electroencefalopatía multifocal progresiva, y se contraindica cuando el paciente está cursando con una infección activa o crónica. Y bueno, otros son los fármacos inhibidores del JAK, los cuales, se cuentan con 2, tofacitinib y baricitinib. Es importante mencionar del tofacitinib, el cual salió apenas, salió una alerta de la FDA que no se recomienda su uso ya en artritis reumatoide. Hay riesgo de complicaciones graves y en aquellos pacientes se debía vigilar neutrófilos, linfocitos, hemoglobina, y porque disminuía los niveles y aumentaba niveles de lípidos. Sin embargo, pues está recomendado que ya no. Lo que pasa es que sí encontramos que hacer mucho preocupante y ya pasa esto que tenemos que ir por el aumento de los lípidos. Ya sabemos que la AR tiene un aumento, entonces por eso, pero también está algo para definir.
y el Bari sí lo tenemos aquí en el hospital. Entonces, este se recomienda una dosis de 2 a 4 miligramos por día. Algunos de los efectos adversos es hipercolesterolemia o desarrollo de trombosis venosa profunda. Y pues las contraindicaciones son las mismas que para el TOFA. Y bueno, esta es el algoritmo que encontré de cómo debemos orientar nuestro tratamiento. En la fase 1 de la enfermedad, bueno, primero obviamente realizar el diagnóstico de artritis reumatoide. Debemos ver si el paciente es candidato para el inicio del metrotexate o tiene alguna contraindicación que nos impida iniciar el tratamiento. Si no hay contraindicación, puede iniciar metrotexate y podemos iniciar tratamiento sintomático, ya sea con AINES o esteroides, pero debe ser en terapia puente, debe ser la menor dosis posible, el menor tiempo posible y eliminarlo en cuanto se pueda. En caso de que no se pueda iniciar metrotexate, se debe iniciar algún otro tratamiento, ya sea leflunomida o sulfasalazina, igual con ¿cómo se dice? Con algún tratamiento sintomático. Y se va a evaluar la respuesta a los 3 meses. Si es que logramos, pues, mejoría sintomatología, llegar a la baja actividad o a la remisión. Sí, podemos continuar el tratamiento y ver si es factible reducir la dosis o mantenerla. En el caso de que a los 3 meses hayamos evaluado de que no hay respuesta y no a los 6 meses, vamos a pasar a la segunda fase del tratamiento, en el cual nosotros vamos a ver si el paciente presenta factores de riesgo, de mal pronóstico, perdón. Si es así, como por ejemplo niveles altos de anticuerpos antipéptidos citrullinado, factor reumatoide, que tenga enfermedad con actividad alta, que tenga daño articular y óseo temprano, o sea, desde menos de 1 año, y que haya fallado el tratamiento, podemos considerar el uso de un biológico o de un inhibidor del JAK, nada más viendo primero que no tenga contraindicación para el inicio de estos tratamientos. Si no hay factores de mal pronóstico, podemos cambiar el tratamiento utilizando algún otro fármaco sintético, ya sea leflunomida, sulfasalazina, o hacer la terapia combinada que ya habíamos comentado, así como controlar la sintomatología con el uso ya sea de AINES o esteroides. Igual se va a hacer una reevaluación viendo ¿cómo se llama? La evolución clínica a los 3 meses y si se logró el objetivo a los 6 meses. Sí, pues vamos a continuar el tratamiento y pues considerar si es que es factible hacer una reducción de la dosis, cómo va a manejar el intervalo de administración del tratamiento o que se deje igual, pero manteniendo la adecuada respuesta. Y la última fase de la enfermedad, del tratamiento es cuando no hay respuesta a las fases previas, que es aquí nosotros que podemos utilizar, cambiar otra vez el tratamiento a un biológico o a un inhibidor del JAK y pues seguir el algoritmo, ¿no? Que es volver a evaluar clínicamente a nuestro paciente a los 3 meses y evaluar si hemos llegado al objetivo a los 6 meses. Si no, pues otra vez regresar al cuadrito de ver, ajustar tratamiento, cambiarlo por otro o hacer como alguna terapia combinada. Y si hay mejoría, pues aquí ya vamos a considerar igual reducir la dosis, aumentar el intervalo de administración o dejar la dosis tal cual, pero que nuestro paciente está respondiendo. Y pues, sería. No, traté de no hacer interrupciones para avisarte esto, que es una clase muy larga, pero bueno, ahora vamos a ver. Empieza la primera, ¿no? Entonces ya quedamos, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, ¿Eh? autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmunidad? ¿Sabes? Nada que depende del tema inmune, pero Pues no, o sea, pues esa pérdida de conocer lo propio, ¿no? Entonces empieza a atacarnos en estos niveles. Y afecta articulaciones de tipo sinovial. ¿Cuáles son estas? Si se fijan en el cuadro que nos puso esta Mariana, hay articulaciones, es que eso es el DAS 28, entonces el DAS 28 mide 28 articulaciones, pero no todas se descartan unas que sí son importantes, como cuál, y la temporomandibular, que es muy importante revisar a los pacientes, apertura y cierre de boca, porque luego llegan y que tienen mucho dolor en esta parte. Otra, la estomatozoidea, que también es muy importante. Hombros, codos, si los codos se inflaman, es muy posible que eso sea artritis reumatoide, o sea, no hay otra. Es bilateral, pues claro, ¿verdad? Porque una veces puede ser por gota. La otra muy importante es sensibilidad en los carpos, que también es muy importante, las metacarpofalángitas e interfalángitas proximales.
causa desconocida, pues esto es totalmente falso, ¿verdad? Y ahorita hay muchos estudios para saber la causa de la artritis reumatoide. Primero, hay susceptibilidad genética, factores de riesgo que ya tenemos bien conocidos para que se desarrolle artritis reumatoide, como cuáles. Tabaquismo, uno, ¿cuál otro? Enfermedad periodontal, exacto. Otra. No. Infecciones, o sea, infecciones virales de los prebotellos. Ajá, infecciones, ¿cuál otra? Exposición así. También. Y también el mismo, ¿cuál es la relación hombre-mujer? 3-1, o sea, más de mujeres. Eso quiere decir que también las hormonas tienen un papel fundamental aquí en la enfermedad de artritis reumatoide. Continuamos. Entonces, es un problema de salud, sí. La prevalencia mundial es del 1%, en México del 1.6%. En México se hizo un estudio grande que es el POPCOR, que fueron varias zonas de la República Mexicana donde se vio que había más prevalencia. Aquí fue en Mérida, un 6%. Le conviene irme a Mérida porque 6% de prevalencia de artritis reumatoide en Mérida, los otros son Sonora, más como del norte, en los que hubo más. Aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, 1.6. Entonces, aquí ya vimos la relación mujer-hombre, es 3-1. ¿Por qué las hormonas juegan un papel importante en la cirugía? ¿Qué tiene que ver? Bueno, también pues, pero bueno, las hormonas esteroides inicialmente tienen, los deficiencias tienen mayores receptores de regulación ante Sí, el punto hasta los impactos de la percepción van a tener una parte, aumento de expresión de o sea, es más fácil. Acuérdense que, ¿y qué pasa en el embarazo? ¿En el embarazo se activa o está tranquila la enfermedad? Se apaga. ¿Por qué? porque es Hay mayor progesterona que estrógeno, es por eso que también en pacientes ya más grandes, ¿no? En los que ya llegamos a la fase menopáusica, entonces disminuye la expresión, que aumenta la expresión. En realidad, las dos hormonas disminuyen, pero la enfermedad también se para. Y esto tiene que ver también mucho con la expresión de las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Está el TH1 y TH2. ¿Cuál es el proinflamatorio que debe antes? El que yo diga es TH1 es qué? Antiinflamatoria. Entonces, en el embarazo, lo que hay es un aumento de las antiinflamatorias y una disminución de las proinflamatorias. Por eso en el embarazo las pacientes están de lujo, ni siquiera, o sea, ya no quieren tratamiento, ellos quieren estar todo el tiempo embarazados. Y bueno, la fisiopatología sí es muy importante. Primero hay que ver que hablamos de problemas genéticos desde antes, una predisposición, y esto tiene mucho que ver con el epítope compartido. ¿Se acuerdan que lo revisamos el año pasado? ¿Qué era el epítope compartido? era como se le daba No tiene que ver con el HLA de RB1. Entonces, en este HLA de RB1 hay una secuencia de aminoácidos de la posición 70 a 74 que se llama mucarra. ¿Se acuerdan que la alanina? Esa posición se encuentra en la región intervariable del complejo principal de hipercompatibilidad. Y lo que hace es que aumenta la susceptibilidad para la conversión o para la transformación o transducción de proteínas que sea de acinina, de acinina a citrulina. Aumenta la citrulinización de proteínas. ¿La citrulinización de proteínas qué era? ¿Cómo? O sea, porque había como el cambio, la transducción de la proteína de acinina a citrulina. Y esto hacía que la carga se cambiara de positivo a neutra. Y era más fácil encontrarla, ¿no? Era más fácil que llegara a un autoanticuerpo y la reconociera como no propia. ¿Y quién aumenta esta citrulinización de proteínas? Justamente el tabaco, ¿no? Aumenta el cambio, este cambio posttraduccional
¿Qué otro? La Papillomadas principales, que ella misma tiene su peptidila de aminasa, esta enzima que hace la conversión, ella misma la produce. Entonces, esa también. ¿Qué otra? Hay más genes con susceptibilidad genética, incluso este fase que tú decías de una o sea, antes de todo, hay anticuerpos antipadi, que son las peptidinas aminasa, y estas son las que hacen el cambio a la utilización de proteínas. La PTPNT22, que también hablábamos en las clases del año pasado, lo que hace es que también hace que aumente esta utilización de proteínas, ¿vale? Entonces hay varios factores. Ya que tenemos una susceptibilidad, es decir, llega tu paciente y te dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me causó artritis reumatoide? ¿Cuál es mi causa? Y los que les mujeres, es que la no te causa desconocida desde años. Entonces no hay muchos tratamientos. Entonces tú dices, hay varios factores de riesgo que hay, primero ser mujer, y el tabaco, las infecciones, ¿no? Todo esto hace que cambie nuestro ADN, incluso alimentos, ¿no? Porque ya vemos que la microbiota de los que de la microbiota ha cambiado mucho de estos cambios tradicionales de las proteínas y por lo tanto el reconocimiento de anticuerpos a esto, ¿vale? Entonces sí tiene que ver mucho los linfocitos C, B, ahorita vemos en tu imagen, estos son los factores genéticos y sí, o sea, primero, eso ya vimos, el HLA de RB1, ese del 01 es el que más se asocia en personas jóvenes, 0101 y 0104, en personas, el 0104 más en adultos más grandes, y bueno, y aquí vimos tabaquismo, y ahí vemos también pues varios de los PTPN22 que les decía, los genios, ¿no? Tabaco, sílice, que ya nos habían dicho. Entonces aquí viene esta imagen súper bonita en la que viene todo como desglosado y de la artritis reumatoide. Entonces, ¿quién es el antígeno? Aquí está el antígeno, ¿no? El antígeno va a ser presentado a la célula T aquí nativa. Pero ¿quién es el antígeno? Esta proteína citrulinada, ¿vale? Esta proteína citrulinada es la que va a ser presentada a los linfocitos T. ¿Qué va a hacer los linfocitos T? Van a secretar, justo ahí viene, perfil inflamatorio, interleucina 1, interferón gamma, y a su vez va a activar al linfocito B. El linfocito B va a producir, ¿qué? Autoanticuerpos. ¿Anti qué? Anticuerpo citrulinado. Y entonces, ¿qué otra cosa? Un autoanticuerpo bien importante. Factor reumatoide, exacto. Va a producir contra el factor reumatoide, entonces ya se producen los autoanticuerpos. Por este lado tenemos que el interferón gamma, ¿a quién va a hablarle? Al macrófago. ¿El macrófago a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer el macrófago? A veces se puede diferenciar. Hace que se polarice ahí M1 y M2. Hacemos la relación de H1, pero H2, yo creo lo mismo, M1. El M1 se tiene la capacidad no solo de incrementar su rapidez fagocítica, actividad de presentación, sino también la secreción de citocinas, de lo más importante que son los sistemas de activación de fibroblastos. Apenas en el 2019 descubrieron unas células que se llaman priming cells, que son células mesenquimales prefibroblásticas, que son activadas 100% por un macrófago anterior, y entonces al estudiar las priming cells nos predice cantidad de exacerbaciones en la artritis. Eso está interesante. Pero son 100% activadas por el funcionamiento. Y a su vez, ¿qué pasa aquí con las estructuras progresivas? Investigaciones del macrófago sobre los diferentes, primero, reclutamiento. Entonces, el interferón activa el macrófago para hacer inflamatorio, aumentar presentación, aumentar producción de citocinas, y otra es quimiosinas. Aumenta la cantidad de monocitos que llegan al sitio de infección, que es el tejido sinovial, y esos monocitos al mismo tiempo se están diferenciando a monocitos del tejido, o sea, macrófagos, pero cuando se hacen células conglomeradas, digamos que tienen factores de crecimiento,
Factores estimulantes de colonias y granulocitos que estimulan la formación de osteoclastos. Y, o sea, eso es osteoclastogénesis y después actividad osteoclástica. Entonces, alimentan la resolución por las minas de Cauchy y liberación de metales. Sí, sí. Muy bien. Sí, justo por eso la producción de interleucina 6 lo que hace, si se acuerdan que inhibía a la autoprotesterina y aumentaba la expresión del factor nuclear capa beta. Entonces esto hacía que aumentara la diferenciación en osteoclastos y por lo tanto la artritis reumatoide que aumenta el riesgo de osteoporosis y aumenta el riesgo de y por eso las erosiones y todo el daño articular. Y no solo eso, ya vimos aquí que a nivel de condrocito también lo que hace es dañar el cartílago. Entonces, no solamente eso, sino que acelera otras enfermedades, como sería la osteoartrosis, a producir daño a nivel articular. ¿Vale? Bueno, esto ya. Yo ahí tengo, Sí. en ese escenario que entonces, cuando no salga positivo, o sea, el 5% del profesional que pero en ese escenario que los que determinados son muy específicos, que salen positivos en una paciente que no tiene clínica. Es por lo que he llegado como más o menos cada cuánto tiempo le puede dar seguimiento. Dependiendo de si la paciente no tiene manifestaciones clínicas, en el momento en que la paciente se llegue a decir que tiene manifestaciones, entonces ya sabes inmediatamente. Pero por lo general, cuando tiene esos anticuerpos, les ves cada más anticuerpos antiperspirinados que tengan antecedentes en la familia, de que sea, porque es muy común que los hijos de pacientes con artritis se quieran hacer todo el perfil para ver si lo van a llegar a desarrollar. Entonces, en realidad les decimos a veces que no se lo tomen, en realidad hasta menos que tengan una manifestación, porque si no van a vivir toda su vida así pensando que van a llegar a presentar, y puede ser que no. Entonces, a ellos que les dices, no fumen, mucho, o sea, no tengan esos factores agregados que pueden hacer que se desarrollen. Entonces, el cuadro clínico es una enfermedad entonces poliarticular, simétrica, bilateral. ¿Qué quiere decir poliarticular? Cuatro o más articulaciones. Habíamos hablado bilateral, que hay dolor, inflamación, entonces artralgias y artritis. Rigidez matutina por 100 más de 30 minutos. ¿Qué dolor da aquí en artritis reumatoide? Dolor de tipo inflamatorio. Es el dolor de tipo inflamatorio, ¿qué características tiene? Mejora con la actividad. Alivia con la actividad, aumenta con el reposo. Ajá, disminuye con el, Ajá. pues sí les ayuda. Disminuye con aire, ¿qué otra cosa? Está fracasando. Sí. Es la rigidez del predominio matutino y la otra es pérdida de la funcionalidad. Los pacientes te dicen, ya no puedo hacer las actividades que antes realizaba. Y el dolor nocturno también es muy característico. En la noche les duele, pero ¿por qué les duele en la noche? Porque cuando están inactivos, ¿no? Cuando uno se acuesta, los despierta el dolor, ¿vale? Entonces, si es infartos, metacarpos, únicas es carpos, metacarpofalángitas, metatarsos, interferencias proximales. Sí. Por lo general empiezan como una monoartritis, pero se va aumentando, o sea, se vuelve adictivo. Los criterios que estaban antes para el diagnóstico se quitaron, ¿por qué? Porque venía erosiones, o sea, ya cambios muy crónicos, ¿no? ¿Y para qué quieres diagnosticar un paciente ya cuando tiene erosiones? Eso todos lo pueden hacer. Entonces, ahora lo que se quiere hacer artritis temprana, encontrar al paciente cuando, antes de que desarrolle y que llegue a esta secuela. Este es el ajuste del 28 y las características de donde hay afección. Si se fijan, prácticamente son todas las articulaciones, ahí nada más nos falta, ¿cuál nos falta ahí? La mandíbula. Y que algo que es muy importante y que sí mencionó Carlitos, la transaxoidea, porque sí, justo hasta para una valoración preoperatoria, se hace una valoración especial de la transaxoidea para no usar en el momento en que se va a intubar.
Bueno, aquí de la plata, es muy importante. ¿Cuál es la primera articulación que se afecta en la artritis reumatoide, Mariana? La primera, que viene siendo de los libros. Ay, qué ¿No es interfalángica? Ajá, decirlo bien, ajá. Decirlo bien, es la que más se afecta. Ya después llevamos a, y de la estilo radial, ¿cuál es? Es la que está yo. Esta abajo. Es la primera. A ver, ¿encuentra radio? Ajá, justo. Esa es la que más se afecta. Pero en realidad es muy raro que encuentres ahí una erosión en la estilo radial. Vamos a empezar por datos primeros muy específicos, a los más específicos. Vamos, Marianita. Bueno, estas son las manifestaciones articulares, está bien, los nódulos reumatoides, está bien, vasculitis, enfermedad pulmonar intersticial. Aquí nos faltaría el síndrome seco, que puede ser que se agregue un Sjögren secundario o que sea síndrome seco como tal, solo por tener la artritis reumatoide. ¿Cuáles son los factores que nos hacen tener manifestaciones extraarticulares? Justo tener niveles altos de factor reumatoide y niveles altos de APAS. Por lo general, los niveles altos de factor reumatoide se asocian más a de todos estos, y los de APAS, osteoporosis y erosiones. Aparte del factor reumatoide tan alto que se puede causar, si no hay un control de la enfermedad, el Chelsea, tan temido Chelsea, ¿verdad? ¿Qué es el Chelsea? Justo es una triada, ¿no? Un mal control con la actividad de la enfermedad, ¿nosotros? Entonces es algo que nos podemos esperar en una crisis de la evolución, aunque ellos pueden tener muchas manifestaciones de todo. Puede ser vasculitis reumatoide o también puede ser una vasculitis leucocitoclástica, ¿verdad? Los criterios. Sí, de hecho, puede haber disminución de complementos, no por eso va a ser útil, ¿no? Porque en realidad hasta una infección se puede consumir complementos, ¿no? Pero hay que saber detectarlo. Criterios diagnósticos, pues sí, ya son los que justo les estaba diciendo de 2010, pero son criterios de clasificación, ¿no? Son criterios de clasificación. Entonces, si se fijan, a lo que les da más peso son a las pequeñas articulaciones. Si es una articulación grande, no. Ahí en qué pensamos, en gota, ¿no? Es una articulación grande. De 2 a 10 articulaciones grandes, si se fijan, la puntuación es de 1. O sea, lo que da más peso son las articulaciones pequeñas. Y de aquí debe de cumplir 6 como para que clasifique como artritis reumatoide. Si se fijan, aquí tiene un factor reumatoide, APAS, PCR, BCG y el tiempo de evolución. El seguimiento, sí, antes que nada, es clínico. El paciente con dolor, de laboratorio, ¿qué se le va a pedir? Se le va a pedir factor reumatoide y APAS cada que vengan a la consulta. No, justo, eso es muy importante porque a mí me vienen refiriendo muchos pacientes en la consulta que vienen con factor reumatoide externo. Y hay un cambio, por ejemplo, de 200 a 230 y vienen súper espantados a que les cambie el tratamiento. Cuando no tienen dolor ni inflamación, y entonces cobran algo que les ayude para hacer una evaluación adecuada del paciente, ¿no? ¿Puede bajar el factor reumatoide de los actos? Puede bajar. Con el tratamiento biológico, claro que pueden bajar, porque eso mejora el pronóstico del paciente, ¿no? Eso mejora que no tenga manifestaciones extraarticulares, pero no tiene que ver con la actividad actual de la enfermedad, para eso utilizamos BCG y PCR. Y la imagen, porque no queremos que llegue a erosiones, ¿verdad? El seguimiento, ya vimos esto, y para los afarmes es muy importante pues pedir PCDH y sus pruebas de función hepática. También química sanguínea y los líquidos, acuérdense, los líquidos también muy importante en la artritis reumatoide. Se da y el DAL 28, todo eso se le llama clinimetría. La clinimetría es el conjunto de datos clínicos con laboratorio para ver qué actividad tiene de la enfermedad. El DAL 28 se mide y estas escalas cada 3 meses, ¿vale? No es como algo que vayan a hacer cada mes o cada semana que vengan, no, se mide cada 3 meses y es para darle seguimiento del tratamiento. Entonces, aquí este es el DAL 28 que mide 28 articulaciones
y aquí nos mide articulaciones dolorosas, inflamadas, PCR o BCG. ¿Vale? Entonces, es muy importante aquí saber qué elegir de marcador. Si es un paciente mayor o con anemia, todo eso nos puede cambiar que la BCG. Entonces, utilizamos PCR. ¿Vale? La PCR, aquí la ponemos en esta calculadora, es una fórmula que yo no me la sé ni de matemáticas, se la meto siempre a la calculadora, porque es una fórmula matemática y nos va a dar una actividad de la enfermedad. ¿Cómo sabemos si el paciente tiene mejoría de ahorita a 3 meses que venga? Que tenga un cambio de 1.2 en el DAS 28. Es decir, si tenía 3.5 y ahora tiene 5, ¿eso es bueno o es malo? Es muy malo, ¿no? O sea, aumentó 2. Si tiene 3 y bajó a 1.2, es muy bueno. Cuando bajó más de 1.2, entonces estamos viendo que tiene una mejoría importante. Si baja de 1.6 de 0.6 a 1.1, decimos que es moderada su mejoría. Entonces ahí hay que hacer modificación al tratamiento. Entonces, este es el CEDAI, que también es prácticamente, cuando no tenemos una BCG o PCR, que a veces es cuando vienen los pacientes, solamente es clínico, que es dolorosas, inflamadas, un EVA del paciente y un EVA del médico. ¿Vale? Y se suma, nos hace, justo aquí lo puso esta Marianita, mayor o igual a 3.3 en remisión, de 3.3 a 11 actividad baja, de 11 a 26 moderada y mayor a 26 actividad baja. Perdón, sí, tengo muy razón. De cambiarnos el DAI es prácticamente igual que el DAS 28, es ya para la imagen. Entonces, ¿cuáles son los datos principales o más tempranos de la articulación? Primero, ¿qué placas vamos a pedir en la artritis reumatoide? Y tu paciente no tiene dinero. Es que sí es muy importante. Aquí podemos pedir todo, aquí, pero por fuera no podemos pedir datos porque los pacientes muchos no tienen recursos. Desde la mano, ¿cuál vamos a pedir? Aquello oblicuo, así que la oblicuo, ¿vale? ¿Y para qué nos ayuda el oblicuo? Para corroborar datos de la AP, o sea, si vemos erosiones en la AP, en la oblicuo es donde vamos a ver si son erosiones o solo son imágenes compuestas. Entonces, aquí lo principal que vamos a ver, aumento de volumen, los datos más tempranos de la artritis aumento de volumen en tejidos largos, porque se ven ahí como están gorditas, ¿vale? Después, estos son como los primeros de regular, osteopenia, articular. Si se fijan, aquí se ve todo el bolsito así. Aquí podemos ver cómo está a nivel articular. La otra, disminución de los espacios articulares, y la disminución va a ser asimétrica. Pérdida de la alineación de las articulaciones. Y erosiones es como los datos últimos que tenemos en realidad de la articulación, que tenemos de aquí, y siempre vamos a verlos aquí. Si se fijan en esta erosión, bueno, se ve muy poquito, pero sí está bien la. ¿La alcanzan a ver? Se ve como una mordida de como una sacabocado, ¿sí? Y en esta placa, si se fijan, que tenemos todo. Aumento de volumen de tejidos blandos, pérdida de la alineación de las articulaciones. Fusión, ¿ven cómo está todo este cargo? Aquí se puede distinguir todos los huesecillos de la mano. Pero en esta parte, si se fijan, ya están todos fusionados. La disminución importante, fíjense cómo ya está tan fusionado el espacio articular, ya no se ve. Y hay varias erosiones que tenemos en estas articulaciones, ¿vale? Entonces, si yo les pregunto, datos tempranos de una artritis reumatoide, lo principal es aumento de tejidos blandos y osteopenia articular. Porque es así como queremos encontrar a los pacientes, no en esta fase, ¿vale? Bueno, ya. Y bueno, los criterios de mejoría, justo ya los habíamos visto, ¿no? Del salario evaluar cada 3 meses. Estos son los criterios booleanos, que son así como
pues lo mejor que quisiéramos tener, ¿verdad? O sea, los criterios booleanos es que el paciente está en reducción de la enfermedad. Es decir, si se fijan, tienen menos de una articulación menor o una, o sea, una articulación dolorosa menor o una articulación inflamada, PCA menor de uno. Estos son criterios booleanos de remisión de la enfermedad. El ultrasonido sí es muy importante y más en fases tempranas para artritis reumatoide. Incluso cuando se quiere, ¿verdad? Ajá, te ayuda a distinguir. Y aparte te ayuda a distinguir. A veces hay pacientes que vienen y que tienen mucho dolor, pero tú al palpar no sientes sinovitis, o sea, no sientes que esté inflamado. Y pues hay muchos diagnósticos diferenciales de artralgias, ¿no? En realidad, dices, es que no hay artritis, no siento que esté inflamado. Entonces, para eso entra el ultrasonido, sí. Se ve sinovitis, se ve... ¿no? Es la asociación nómina la que dice criterios de sinovitis, artritis, por ultrasonido. Incluso para quitar los medicamentos, cuando tú quieres, por ejemplo, el paciente que no has visto y va muy bien, y quieres desescalarle porque sientes a lo mejor una triple terapia y dices, bueno, ahora quiero quitarle los medicamentos porque está en remisión, te ayuda el ultrasonido para ver si en realidad está en remisión o no, ¿verdad? Pues está bien. Son los factores de mal pronóstico. De mal pronóstico, ¿no? Bueno, ya vimos cuáles son los de mal pronóstico. Primero, que sea un paciente a lo mejor que empezó con una AIJ poliarticular, es decir, una artritis idiopática juvenil poliarticular. No todos se vuelven crónicos, pero la mayoría que son poliarticular, factor reumatoide positivo en la infancia hasta los 16 años, es un paciente que se puede cronificar y volverse artritis reumatoide del adulto. ¿Cuál otro factor? Tener factor reumatoide elevado, AMPA positivos, tener antipigmentina, o sea, hay muchos otros marcadores que te ayudan a pensar en un mal pronóstico de artritis reumatoide. El incremento del FAP. El FAP lo que nos ayuda a ver de la minimetría que vimos que había actividad, nos ayuda a ver funcionalidad del paciente. Si es funcional, se divide de 1 a 4, y el 4 es que totalmente no es funcional. Un FAP marcado de 3 a 4 quiere decir mal pronóstico. El fumar no solo hace que haya una mala actividad, sino que el tratamiento no funciona. Entonces se tiene que dejar de fumar porque va a haber más producción de citocina, va a producir más anticuerpos. ¿De qué sirve que le estemos dando tratamiento? ¿Vale? Pues que tenga actividad por ultrasonido, además de la resonancia magnética. Es muy raro que hagamos resonancia en la artritis reumatoide, ¿no? Si se llega a ver, más cuando estás pensando en problema de cadera o de sobrepeso. Y el tratamiento, pues sí, es de lo más importante, y ya lo vimos, están las dependencias audiovisuales, ¿sí? Lo principal sí son cambios en el estilo de vida, es lo que les digo de comer bien, control de líquidos, hacer actividad física. A ellos se les da mejor tai chi y yoga, son los ejercicios que se les recomiendan a los pacientes con artritis reumatoide. Que tengan, yo les hago siempre a mis pacientes una exposición muy pequeña sobre qué es la artritis reumatoide y cómo se trata, para que ellos entiendan. Cuando un paciente entiende la enfermedad, va a tener un buen apego al tratamiento. Si no lo entiende, llega muchos y que me dijeron que tenía artritis, ahorita no sé qué es la artritis, no sé. Entonces, si ellos no la entienden, no saben que es un problema crónico y que no se va a curar, no van a tener un buen apego al tratamiento. Aparte, la relación médico-paciente es muy importante. Entonces, el manejo dirigido al objetivo, el target, como ya lo decía Marianita, individualizado, que es bien importante, un seguimiento periódico y considerar comorbilidades como diabetes, justo para el uso de esteroides, ¿no? O la paciente ya tiene osteoporosis, o tiene factores de riesgo. Vamos. Y esto es bien importante adaptado a la práctica clínica, porque el paciente a veces por fuera, aquí podemos dar todo, pero afuera no, está muy caro todo. Muy caro. Me han tocado pacientes que no tienen ni para comprar metotrexate. Entonces, el objetivo, pues, es remisión, hasta luego alcanzar los criterios booleanos, que son la actividad. ¿No? Bien, a ver, evaluar el gusto cada 3 meses, lo que les decía, pues cambiamos. Aquí es tratamiento farmacológico, educación del paciente, ejercicio, rehabilitación, células de tesis, todo está adecuado. La rehabilitación es bien importante, nos ayuda bastante. A veces lo que les ponemos es como esta de la cera caliente, y entre las manos, y les ayuda bastante.
otro 6. Hay que buscar siempre como ser lo más integral con los pacientes y poder ver a veces otras alternativas y no llenarnos todo de chetos, porque el producto tiene muchas características también. O sea, el aire, esteroides y fármacos. El aire, pues, nos ayuda para los primeros síntomas de inflamación. Los esteroides es la terapia puente, porque ¿cuánto tiempo tardan en actuar el methotrexate? 3 meses. Hasta 3 meses. Hasta bueno, digamos que las 4 semanas en un mes Sí. para empezar a hacer. Entonces, en ese tiempo yo voy a tener a mi paciente todo mal, así, todo con dolor, no. Entonces, inicia la terapia fuerte con esteroides. Utilizamos dosis bajas hasta 10 miligramos en estos pacientes. No utilicen más, no pulsen, por favor. Se pone hasta un esteroide de depósito en la punta y dura 4 semanas, ¿vale? Entonces, los años útiles para el dolor y inflamación, pero no van a modificar el curso de la enfermedad. Justo cuando llegan con nosotros, tienen pacientes que han tomado AINES hasta 2 o 3. Acuérdense que 2 AINES no aumentan el beneficio, pero sí el riesgo. Sí. ¿Vale? Y aparte porque lo tenemos con AINES y esteroides. Deben utilizarse dosis máximas. Ajá, sí, justo. Esto es importante, las dosis máximas del aire, nos debemos ir hasta la dosis máxima en un principio cuando el paciente está muy mal. La terapia puente, ya la dijimos, y pues puede infiltrarse a máximo 4 veces al año. Alguna articulación, a veces hay pacientes que vienen con más inflamación de una rodilla, entonces con artritis puedes salir infiltrar. Pero por ejemplo, luego vienen con una rodilla, otra rodilla acá, y ahí pues mejor poner un depósito. ¿Ves? Opiáceos sí, pero es más para secuela, ya cuando estamos en fase de secuela. Y los fármacos, pues sí, es el estándar, aquí en Europa, en todos lados, es el Methotrexate. y aquí tiene mucho que ver con su actividad metabólica, no solo de este tipo con el aparato reductante. ¿Cuál es el otro que pregunté, Leo? El poliglutamato. Van a actuar inhibiendo la enzima de CAR, los contaminantes, y eso también inhibe a la adenosina. Exacto, tiene que ver con la adenosina. Esa es su actividad principal que buscamos con el methotrexato, no tanto de la hidrocolato reductasa. Pero siempre debe ir acompañado de todos modos con ácido fólico, ¿no? Y el treatment target justo dice, empieza una dosis alta de methotrexato y vela bajando conforme. O sea, lo que quieres es llegar rápido a remisión. Empieza con dosis de 20, 25 y después lo baja. Sin embargo, acuérdense que después de 15 miligramos ya no hay una buena absorción de methotrexato vía oral. Lo mejor ya es cambiar a vía subcutánea, la intramuscular renal, es subcutánea. ¿Vale? Y también cuando tiene muchos efectos adversos, los intestinales, se puede hacer el cambio. Y hay muchos efectos adversos también en el ácido fólico, por lo general se recomienda 5 miligramos de 2 o 3 veces a la semana, lo puedes aumentar hasta 5 veces a la semana cuando tienen mayores efectos adversos. Y acordarse de siempre seguirlo con DH y pruebas de función hepática. Así, importante para todos, descartar embarazo, más por la edad de las pacientes. Descartar embarazo y saber cuál es su idea de reproducción. Y decirle que necesita un método anticonceptivo. La leucemia también es muy buen tratamiento. Se utiliza, puede utilizarse con terapia, con methotrexate, con mucho cuidado con las dosis que no sean plenas, porque puede llegar a producir hepatitis, o sea, sí causa mucho daño hepático o incluso aplasia medular, pero es un buen tratamiento junto. Lo que podemos dar a veces, hay leishmaniosida de 100, porque la leishmaniosida para darse, primero se debe dar dosis de carga de 100 miligramos, son 3 dosis de 100 miligramos, ¿verdad? Ya después continuar con 20 cada 24. Lo que a veces hacemos cuando está combinado con methotrexato es dejar una de 100 a la semana, más el methotrexato 15 o 10 en fin de semana. La sulfatanazina también es un buen medicamento, no tanto como que nos lleva a la remisión, pero el triple terapia nos ayuda bastante. Cuando tenemos muchos problemas con intolerancia a methotrexato o la autonomía o justo la elevación de transaminación o durante el embarazo. Los antipalúdicos sí tienen buena actividad, la hidroxicloroquina, cloroquina siempre vigilando el tema con el oftalmólogo cada año con el paciente, y se puede usar como triple terapia con methotrexato, leishmaniosida y cloroquina o con terapia.
Bueno, puede ser de película. Por lo general, como monoterapia, pues no, en realidad solo se da una crisis muy cirulera, pero no, entonces no mejora con el antiparalítico solamente. Está bien, son las dosis también de metotrexato, efectos adversos y las contraindicaciones. Terapia combinada con el grupo pueden ser incluso triple terapia que se dice como el biológico de afuera, de la gente que no puede pagar un biológico en realidad. Metotrexato y doxicloroquina, pero ahí de metformina en realidad. Miren. Los antitenes, acuérdense de la mnemotecnia para acordarse que no me confundan, no todos los que terminan en más quieren decir antitenes. Eso quiere decir un anticuerpo monoclonal, ¿no? No está hecho así. Pero entonces es con A, como el abecedario, acuérdense, con A, adalimumab, con B no hay. Con C, certolizumab, con D no hay. Con E, etanercept, con F no hay. Con G, golimumab, con H no hay. Con I, ifliximab. Entonces así se acuerdan de lo que... Así se acuerdan de, no lo vean como porque a veces piensan como belimumab, pero no, pues belimumab no es, pero ahorita ya saben, porque no hay con B. Entonces, pues, ya se acordan de cómo acordarse de los antitenes, y muy importante para todos los biológicos, incluso para los fármacos sintéticos, es vacunar contra influenza, neumococo y hacerles panel viral, hepatitis B, C, VIH, y también una radiografía y el antiferón, ¿no? Para descartar que no tenga TB latente. Si llegara a tener TB latente, sí se pueden dar, solamente se dan 6 semanas con isoniazida y después se puede iniciar el tratamiento, ¿vale? De aquí el que tiene menos riesgo es el certo, y el que se puede dar en embarazo es el certo, porque es una proteína de fusión, por la formación que tiene el certolizumab. El rituximab, ya vemos que es un anti-CD20, justo en estos pacientes que tienen factor reumatoide y ya están positivos en niveles altos, el rituximab es un buen tratamiento para aquellos con manifestaciones pulmonares o incluso hematológicas que llega a haber, el rituximab es muy buen tratamiento. Y aunque no se asocia mucho a TB, lo que se debe hacer es escrutinio con todos los biológicos. Les digo que hasta con mis hijos, y si pueden vacunar a las pacientes de PH también. Avatar, estos son otros paneles, o sea, el Avatar 3, que es el TLA4, tocilizumab, el Sinan-6. Todos estos ayudan bastante. El Avatar 3 es el que menos riesgo se ha asociado con infecciones. Entonces, por lo general, en pacientes que han tenido, podemos cambiar de anti-TNF, sí. O sea, que un anti-TNF no funcionó, podemos hacer el cambio a otro, sí. Siempre y cuando haya sido por efectos, como dijo Mariana, por dosis, que ya pusimos la dosis máxima, no funcionó, y fue por fracaso de tratamiento y no por un efecto adverso. Porque si tenemos un efecto adverso contra una antitenética, lo vamos a tener contra otra antitenética. Entonces ahí cambiamos el mecanismo de acción. Si es por riesgo de infecciones, el Avatar es el que menos se asocia a infecciones. Y de los anti-TNF, el etanercept es el que menos se asocia a infecciones. El tocilizumab ayuda bastante para la artritis reumatoide. Nada más hay que tener muy en cuenta también PPH y ¿se acuerdan cómo lo usábamos con los pacientes uso de COVID? Lo que teníamos que estar checando citopenias, plaquetas, ¿no? Todo eso, igual de realizar con él. El Rituxi se puede usar 1 gramo cada 6 meses, o puedes poner una dosis de 1 gramo ahorita, 1 gramo 15 días, y al año puedes poner el siguiente. Estas son las moléculas pequeñas, no son biológicos, son moléculas pequeñas, que así se llaman, inhibidores del JAK, el baricitinib, el tofa se ha quitado por no estos efectos. El baricitinib lo seguimos usando, pero hay que tener cuidado con trombosis, frente al colesterolemia. Perdón, de los antitenes, se me olvidaba, lupus no, el lupus no, el que produce el lupus light, ¿verdad? Entonces el lupus no. Y aquí tenemos el upadacitinib, que también es muy bueno, ya hemos estado en la categoría de los pacientes. Bueno, y justo con esto que nos desglosó Mariana, si no tiene mejoría, se agrega otro fármaco, cambio de mecanismo de acción. Empezamos con metotrexate combinado con esteroides y AINES en terapia puente, ¿vale? Al igual que metotrexate, podemos usar resinovidad o sulfasalazina de primera opción, ¿vale? No hay ningún problema.
Más cuando hay intolerancia a la vía oral, los pacientes no lo quieren porque a veces les da mucho miedo, se meten en internet y cáncer. Entonces no quieren metotrexate porque ven que es para quimioterapia, ya les explican, ¿no? La dosis, pero bueno, de todos modos, si no quieren, contraindicación inicia con la estilomida o sulfasalazina. Valora respuesta de 3 meses. Continuar o reduce la dosis dependiendo de cómo esté el paciente, si llegamos a la remisión o no. Si no llegamos, entonces vamos a combinar otro medicamento que entramos a la fase 2. Entonces, agregar otro fármaco, incluso llegar a una triple terapia, o aquí si se fijan ya están las moléculas pequeñas desde el inicio, y no hay ningún problema, podemos iniciar con las moléculas pequeñas, o a una lesbinomida, sulfasalazina, metotrexate, lesbinomida, nada más, vigilando todos los efectos que ya vimos. Hay mejoría, sí, continuamos tratamiento, e incluso reducimos dosis más del esteroide, ¿no? Entonces vamos a hacer triple terapia, y lo mejor serían los biológicos siempre, pero acuérdense que por fuera estamos claros, si no tienes seguro de gastos médicos mayores de los pacientes, no hay forma, no hay síntomas, no se puede. Bueno, entonces pues hay biosimilares, pero también hay unos pacientes que en realidad tienen, los únicos que tienen biosimilares es el infliximab y el etanercept. Son los únicos que tienen biosimilares, pero aún así, para un paciente que no tiene mucho dinero es muy difícil comprar. Bueno, y pues ustedes es muy importante que aprendan a detectarlo y saben así, o sea, incluso si no encuentran, si tengo dudas, usar ultrasonido, PCR de los reactantes de fase aguda. En una osteoartrosis no se tienen que elevar los reactantes de fase aguda. Si se elevan, entonces sospechen de otra cosa. El dolor en todo es muy característico, la sensibilidad en casos. Esos pacientes difíciles. ¿No? Mira.